Está con nosotros en este estudio, me da mucho gusto y le agradezco a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, quien pues es parte fundamental de la conformación de la Corte, en momentos en que la Corte y el Poder Judicial son noticia de todos los días y a veces de cada hora. Ministra, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta invitación de compartir algunos aspectos de la reforma al Poder Judicial Federal que se están viviendo en este momento. Ahorita ya en el proceso de esta reforma tan importante para cambiar las estructuras del Poder Judicial Federal, se han inscrito cerca de, arriba de 49,000 abogadas y abogados aspirantes para llegar al cargo de jueza, juez, magistrada, magistrado, ministra o ministro de la Corte. Y este dato es importante y revelador porque es un proceso en donde ahora va a participar la ciudadanía mediante el voto popular. El domingo 1 de junio, los mexicanos, las mexicanas, acudiremos a las urnas para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y este proceso, esta nueva forma de elegir a los jueces, pues tiene como objetivo, primeramente, que esta participación ciudadana le dé una gran legitimidad al juez frente a la sociedad. Tengamos jueces con un gran compromiso social, con un gran humanismo. Y en este instante de estos 49,000 aspirantes, los comités de evaluación, hay un comité de evaluación en cada uno de los tres poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, y cada comité está analizando cuidadosamente el expediente de estas 49,000 personas que se inscribieron para revisar quiénes son idóneos para desempeñar la importante función de ser juez. Estos comités analizarán no tan solo si tienen el título de abogado, sino también cuáles son los antecedentes académicos, profesionales, ¿no? Las capacidades, Alejandro, la experiencia que hayan tenido en los diferentes cargos que han desempeñado, y entonces van a seleccionar a aquellos que tienen la idoneidad para ser juez. Pero ser juez también tiene características importantes. La independencia y autonomía es fundamental. También la prudencia, la fortaleza que debe revestir un juzgador es importantísimo. Entonces, el trabajo que ahorita están desempeñando los comités de evaluación de aquí al día 15 de diciembre es el que está definiendo quiénes van a pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es esa siguiente etapa? De estos 49,000 se seleccionan los idóneos y pasan a una siguiente etapa que es una insaculación. Una insaculación donde se va, mediante este sorteo, se va a determinar quiénes son los que van a la boleta. ¿Qué abogadas y abogados irán a la boleta para participar dentro de este procedimiento? Ahora, ministra, ¿cómo garantizar que lleguen a la boleta los mejores? ¿Por qué? Porque se van a revisar, supongo que les harán algunos exámenes en cada comité de evaluación, o es distinto el comité de evaluación del Poder Judicial que el del Legislativo o el del Ejecutivo. Es muy importante lo que mencionas, Alejandro, porque cada comité de evaluación tiene sus propias reglas. Cada comité de evaluación tiene sus propios mecanismos y en el caso del Poder Judicial se aplica un examen de conocimientos dentro del proceso para revisar quiénes son idóneos de los que se inscribieron en el Poder Judicial. El Legislativo y Ejecutivo también tienen sus procedimientos internos para ahorita, en este momento, revisar los idóneos. Esa es la gran responsabilidad que en este momento recae en los comités de evaluación, que están integrados por 5 personas que se han destacado en el área jurídica. 5 personas integran el comité de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y confiamos en que estén haciendo un trabajo muy exhaustivo para poder determinar el perfil idóneo y la ciudadanía tenga la tranquilidad de que por cualquiera de los que vote en la boleta, tiene las características para ser un buen juez. ¿Y no hubiera sido conveniente homologar esos exámenes en los 3 comités de evaluación? Que supongo que el comité de evaluación del Poder Judicial
pues va a aplicar un examen pues riguroso, para que quienes lo pasen pues tengan las capacidades necesarias para llegar a ser juez o jueza. ¿No hubiera sido también conveniente hacer eso en el legislativo y en el ejecutivo? En el marco de la independencia de cada uno de los poderes fue que se determinó que cada comité emitiera sus propias reglas. Entonces es por ello que las reglas en un comité son distintas que el otro, en este marco de independencia entre poderes. Y bueno, fue así como se ha determinado. Pero aquí lo más interesante es que queremos una justicia de puertas abiertas. Queremos jueces y magistrados que transformen y cambien aquello que se tiene que mover, que tiene que ser diferente. Hoy, de acuerdo a las cifras del INEGI, los jueces es la institución la segunda peor evaluada frente a la sociedad. Entonces, esta reforma al Poder Judicial era muy necesaria para cambiar estas estructuras. Necesitamos jueces que transformen, jueces de puertas abiertas, jueces con un gran humanismo social y jueces que tengan una conexión y sensibilidad con la población. Ahora, ministra Yasmín Esquivel, usted mencionó hace un momento que es importante que los aspirantes, quienes lleguen a la boleta y finalmente se conviertan en jueces o juezas, tengan compromiso social y sean personas humanistas, ¿no? Un alto nivel de humanismo. Esto no choca a veces con la pulcritud técnica que también deben tener los juzgadores al momento de aplicar la ley. No, porque tenemos que pensar en las personas que no nada más tengan el conocimiento y la experiencia, sino también el compromiso para desempeñar la función. La impartición de justicia es una función esencial que debe otorgar el Estado mexicano. El artículo 17 señala que todos tienen derecho a esta impartición de justicia imparcial, independiente, objetiva, eficaz, rápida, inmediata. Y todo esto no se está logrando hoy como están las cosas. Por eso es tan necesaria esta reforma y hoy se requiere no tan solo que tengan el conocimiento, que tengan la experiencia, sino además de eso, que tengan un sometimiento a la voluntad popular. Entonces, con estas dos características, lo que se pretende es que se tengan estos juzgadores que además del conocimiento, la experiencia y el compromiso, también hayan pasado en las urnas. Jueces y magistrados tendrán también la posibilidad, Alejandro, de ser reelectos después de los primeros 8 años que se lleve a cabo la elección. Tienen esta posibilidad de ser reelectos. Entonces, la actuación que tienen ellos, pues está siempre bajo el escrutinio social, bajo el escrutinio de la ciudadanía. Hoy el compromiso debe ser una justicia que se transforme, que cambie, un compromiso para que la justicia no sea únicamente para aquellas personas que tienen dinero para contratar un abogado, sino también haya justicia para aquellas personas que no tienen esas posibilidades y esa justicia incluso vaya a aquellos lugares donde las personas tienen menos posibilidad de recursos. O sea que con esta reforma judicial y una vez renovado el cuerpo de juzgadores, ¿podrá llegar a enfrentar un juicio de cualquier índole una persona sin necesidad de abogado y tendrá garantía de justicia? Se tiene que fortalecer las defensorías jurídicas gratuitas. Las instituciones tienen defensorías jurídicas gratuitas que son insuficientes en cuanto al volumen de trabajo y también son insuficientes en cuanto al número de personas que trabajan en ellas. Entonces, fortalecer las defensorías jurídicas es un gran compromiso hoy. También la justicia itinerante, Alejandro, que es aquella que debe llegar a los lugares que menos tienen. Hay personas alejadas de nuestra población que no tienen ni siquiera los recursos para llegar a la cabecera municipal. Y ellos también necesitan de impartición de justicia. La justicia itinerante es aquella que lleva el cuerpo de abogados a esas comunidades alejadas para ver cuáles son los problemas de regularización territorial, de violencia familiar que tienen o aquellos temas donde solicitan también el acceso a un abogado. Y son personas que a veces no tienen ni siquiera los recursos
para llegar a la cabecera municipal a ver si encuentra un abogado de oficio. Hoy tenemos que cambiar y pensar distinto en función de que esa justicia tiene que ser de puertas abiertas y justicia para todas y todos. Ahora, ministra, ¿cómo se va a garantizar que en este proceso al final lleguen a la boleta o a hacer campaña aspirantes que no tengan compromisos con partidos políticos, con sectores industriales, con gobiernos? ¿Cómo se va a garantizar esa independencia de quienes aspiren? Sí. En este primer proceso, en esta primera etapa, se inscribieron todas las abogadas y abogados que consideraron que tienen el perfil y que tienen los conocimientos para desempeñar la función. Estamos hablando arriba de 49,000 personas que se inscribieron. Esa es una primera etapa. Y luego viene una segunda etapa que es la insaculación, lo que se ha llamado la tómbola. Entonces, esta insaculación, que es totalmente transparente, donde no hay posibilidad de que algún agente económico externo, partido político, poder constituido, delincuencia organizada, algún externo pueda influir en esa tómbola. Una tómbola transparente en donde se va a determinar cuáles son de todos esos perfiles idóneos los que van a la boleta. Y de ahí se va a seleccionar cerca del 30% de los que entran a la insaculación, el 30% van a ir a la boleta. Y va a ser un tema prácticamente de suerte de los insaculados, de los idóneos, ese 30 entra a la boleta. Posteriormente a ello, entonces ya viene la votación popular, donde las personas acudiremos en esta organización que está haciendo el INE, el Instituto Nacional Electoral, que tiene desde 1991 llevando a cabo procesos electorales. Es un instituto que tiene toda la experiencia, la confianza de los ciudadanos de que saben hacer las elecciones y lo han hecho muy bien. Ellos están a cargo de esta elección y ellos también van a estar a cargo de que los ciudadanos conozcamos quiénes son los candidatos que van en la boleta en nuestra sección electoral. Pero ¿cómo garantizar que estos grupos empresariales o partidos políticos o delincuencia organizada, quien sea, pueda influir en quienes pasen al final, después de la tómbola? ¿Cómo evitar en la tómbola no pueden influir. No, en la tómbola no. Pero quienes salgan de la tómbola y ya lleguen a la boleta y empiecen a hacer campaña, sí. ¿Cómo evitar que ahí a ellos les influyan estos grupos? Hay disposición expresa en la ley donde dice que no pueden participar partidos políticos. No puede haber ni dinero público ni dinero privado en las campañas. No pueden, tienen prohibición expresa. Entonces creo yo que ya también estarían corriendo un riesgo algún grupo político o algún grupo empresarial o económico o ajeno a esto que quiera influir para poder intervenir en cuanto a que quede uno u otro aspirante a candidato. Y están las instancias competentes para que se puedan presentar las quejas, que es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se presenten las quejas si se encuentra o se determina que algún grupo ajeno totalmente a que los candidatos esté influyendo para que pueda tener más votos alguno de los candidatos. Ahora, esta tómbola podría dejar fuera a perfiles de alto nivel, de alta capacidad técnica y que ya pasó todos los filtros y demás, y que por azar pues no llegan a la última fase del proceso. Esos perfiles que se queden en esa fase de la tómbola, ¿no tienen ya posibilidades de alguna manera llegar o seguir aspirando? Hay dos aspectos importantes en esta pregunta que acabas de hacer, Alejandro. Primero, a la tómbola, a la insaculación el 4 de febrero, van a llegar aquellas personas que tengan los perfiles de excelencia, únicamente. Primer aspecto. Y segundo aspecto que es importante resaltar es que hay pase automático de jueces y magistrados que determinaron no declinar y que aceptaron ir en pase automático, y son personas, jueces y magistrados, que tienen toda una carrera judicial. Ellos han pasado por procedimientos de selección, procedimientos de oposición y exámenes, y estamos hablando el 30% de los que tienen el pase automático aceptaron continuar e ir a la boleta directamente. Entonces no vamos a tener en la boleta
únicamente los que vienen de la insaculación, sino también en la boleta vamos a ver a magistrados y jueces que se encuentran en funciones. Y entonces la ciudadanía podrá optar por un magistrado o juez en funciones o un aspirante que viene de alguna de los tres poderes que haya pasado el proceso de insaculación. Entonces, hoy tenemos también esa posibilidad, que son personas que han desempeñado la función de jueces o magistrados durante muchísimos años, 10 o 20 años, y que también van a estar en la boleta. Por último, Tendremos este crisol, Alejandro. Qué bueno. Por último, sí. Se ha dicho que una de las intenciones de esta reforma es evitar el nepotismo. Sí. Hay nombres de aspirantes que independientemente de su capacidad técnica y su trayectoria, su experiencia, pues son hijos, primos, sobrinos de actuales integrantes del Poder Judicial o exintegrantes del Poder Judicial o políticos. ¿Cómo explicar eso? Pues mire, uno de los grandes problemas que a la institución, al Poder Judicial de la Federación ha hecho daño es el tema del familiarismo. Ha habido un abuso excesivo en ese punto. Ya se ha hablado en los medios de comunicación de las cifras. Más del 50% de jueces y magistrados tienen a familias completas dentro del Poder Judicial. Se habla de la gran familia judicial y de estas redes de familiarismo entre los propios juzgadores. Esto nos ha hecho un gran daño. Ha hecho un gran daño a México el que los hermanos, los primos, y tienen una cantidad, tienen al empleado, al hijo, al jardinero, todo esto ha generado este problema. La reforma al Poder Judicial se da justamente para evitar este tipo de nepotismo, este tipo de redes familiares que por el abuso de unos cuantos le ha hecho daño a todos. Entonces, quienes hoy tienen un familiar en el Poder Judicial o políticos y aspiran, ¿tienen posibilidades? Sí, Alejandro, sí tienen posibilidad, pero estamos hablando de un familiar. Okay. El problema que se ha tenido dentro del Poder Judicial es que llega un titular, un juez o magistrado y tiene 10 o 20 familiares. Y ha habido inclusive casos de más de 40 familiares. Entonces, estamos hablando de un abuso. No estamos hablando de que tenga un familiar que es abogado y que ese abogado tiene los méritos. Pues eso hay que apoyarlo también. Pero lo que no se puede apoyar es estas redes familiares de arriba de 3, 4, 5 o 10 familiares que están dentro del Poder Judicial. Hoy tenemos que cambiar y en esa ruta estamos, en una justicia de puertas abiertas, una justicia para todos, y el compromiso es transformar el Poder Judicial Federal. Pues yo le agradezco que haya estado hoy aquí y le pido que mantengamos la comunicación porque se va a seguir hablando de esto pues hasta el día de la elección, incluso después. Gracias, Alejandro, a usted y a su programa por permitirme estar aquí. Ojalá sigamos en comunicación, ministra. Gracias. Alejandro, gracias. Gracias. Buen día. Vamos a una pausa.